Buenos días o tardes, compañeros. Nosotros abordaremos el tema de la medicina alejandrina, la cual surge durante el siglo I y II antes de Cristo. Como introducción tenemos el contexto de que la ciudad de Alejandría se funda en el año 332 antes de Cristo, con la unión de la cultura griega y egipcia. Además, los médicos se caracterizaban por ser antihipocráticos y antihumoralistas, esto porque se regían por el empirismo y no por cuestiones filosóficas. También vencieron el prejuicio del estudio anatómico de los cadáveres, ya que éste ya era considerado de carácter fundamentalmente médico y no como una práctica de embalsamamiento que llevaba a cabo la civilización egipcia. En cuanto al primer pilar de la medicina alejandrina, tenemos a Herófilo de Calcedonia. Él nació en Caludón y fue un médico fundador de la escuela de Alejandría, considerado un gran anatomista. Su conocimiento estaba basado en la observación imparcial de los hechos, mas no en las interpretaciones filosóficas. A él se le deben diversos aportes. En primer lugar, tenemos la diferenciación de arterias y venas. En segundo lugar, tenemos descripciones detalladas del sistema nervioso y la diferenciación de los nervios. También tenemos las descripciones de los genitales, pero no solo de estos. En el caso del ojo, describió la retina, y en el caso del intestino delgado, describió el duodeno. Por último, a él se le debe la atribución del pulso arterial al latido cardíaco o a la contracción cardíaca. Mi nombre es Omar Sánchez y voy a platicarles un poco sobre la Escuela Médica de Alejandría. Esta escuela fue fundada alrededor del 311 a.C. por el rey macedonio Alejandro Magno. Esta no fue la única Alejandría fundada por Alejandro Magno. Este monarca y estratega griego que jamás fue vencido en batalla era asiduo de fundar ciudades con sus nombres. En este mapa vemos las ciudades fundadas por él en negro, y las destruidas por él en rojo. Noten como muchas se llaman Alejandría, incluso una es llamada Alejandría Bucéfala en honor a su querido caballo de guerra. Esta escuela se fundó en la Alejandría ubicada en Egipto, debido a que su ubicación geográfica la hacía un centro que aglomeraba el conocimiento de Asia y el mundo mediterráneo. Esta escuela fue donde se hizo la compilación del Corpus Hippocraticum, una obra de incalculable valor para la historia de la medicina. Entre los aportes más importantes de la escuela alejandrina está el desarrollo del conocimiento médico más empírico. Por ejemplo, cuando el desarrollo de los estudios anatómicos mostraba resultados que se contradecían con los dogmas y paradigmas ya establecidos, los alejandrinos optaban por confiar más en sus propios descubrimientos y considerarlos la única forma de aprendizaje válida. Los estudios anatómicos y fisiológicos también progresaron gracias a las vivisecciones en condenados a muerte, y el acceso a los conocimientos y prácticas farmacológicas del Egipto faraónico también permitieron el avance en la farmacología. Este modelo empirista tiene sus desventajas, como por ejemplo el excesivo enfoque en los signos externos como indicadores de patología. Esto provocó que se perdiera de cierto modo la correlación y causalidad entre lo patológico y la fisiología interna. La Escuela Médica de Alejandría tuvo una larga y memorable historia, con un inicio que coincidía con la caída de la Escuela Médica de Knossos en Creta, último representante del conocimiento mesiánico, con un auge durante el cual personajes como Galeno cruzaron sus puertas, hasta su caída cuando la región fue conquistada por el califato Rashidun en el año 641 de nuestra era. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Velasco Verán y yo les hablaré de Erasistrato de Ceos. Nacido en Yulis, isla de Ceos, en el 304 a.C., muriendo en el 257 a.C. Fue un médico y anatómico griego, de los más célebres de la época antigua, agregando que fue nieto de Aristóteles. En su juventud sirvió al rey de Siria, como médico de la corte. Principalmente fue llamado para hacerle una visita médica a su hijo, ya que supuestamente se encontraba atacado por una mortal enfermedad. Pero, en su diagnóstico se encontró que solo se trataba del mal de amor que sufría por Estratónica, segunda esposa de su padre. Creó una escuela de anatomía en Alejandría, también llamada Escuela Erasistrática, debido a su nombre. Sus principales aportes a la medicina son el trazo del recorrido de los nervios sensoriales y motores al cerebro, además de las venas y arterias al corazón, como podemos apreciarlo en las. Galeno Nicón nace en la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, en el año 129 después de Cristo.
Su padre Nicón, arquitecto de profesión, le proporciona una sólida educación filosófica. A los 17 años inicia su formación médica asistiendo a cursos tanto de dogmáticos como de empíricos y neumáticos, lo que le permite conocer profundamente todas las tendencias de la época. Continúa sus estudios en Esmirna, donde permanece por 5 años. Ahí redacta su tratado sobre el movimiento de los pulmones y del tórax. Posteriormente viaja a Alejandría, en donde permanece 15 años. A su regreso a Pérgamo trabaja como médico de gladiadores, lo que le permite una sólida formación en cirugía. En el año 162 viaja a Roma y bajo la protección del cónsul Flavio Boeto intenta hacerse una posición dentro de la aristocracia romana. En esta época escribe sobre el uso de las partes. En 166 se desata la peste en Roma. Boeto viaja a Palestina, por lo que Galeno viaja nuevamente a Pérgamo. 2 años más tarde regresa a Roma y obtiene el puesto de médico de la corte de Marco Aurelio, con lo que su posición profesional queda definitivamente asentada. En el 177 Galeno es médico personal de Aurelio. Durante esta segunda y última estancia en Roma, Galeno lleva a cabo la mayoría de su producción literaria. Muere en Roma en el año 200 o 216 después de Cristo. El profundo conocimiento de Hipócrates y de las diversas escuelas post-hipocráticas le permiten a Galeno llevar a cabo una sistematización amplia y acabada de los conocimientos médicos vigentes, por lo que es considerado como un genial enciclopedista. Sin embargo, ello no le impide participar con numerosas aportaciones originales expuestas magistralmente. Todo ello hace a Galeno la figura médica más importante del mundo antiguo, cuya influencia perduraría hasta bien entrado el Renacimiento. Galeno es un escritor prolífico, 26 escritos sobre anatomía y fisiología, 28 sobre patología, 21 sobre terapéutica, 20 sobre Hipócrates y 21 de orden filosófico deontológico. De ellos, los más conocidos son Preparaciones anatómicas, el libro de las regiones enfermas y Uso de las partes del cuerpo humano. Galeno se mantiene hipocrático toda su vida. Sin embargo, 6 siglos lo separan de su maestro. Sus fundamentos teóricos son los siguientes. La fisis individual es una manifestación de la fisis general o universal. En la composición del cuerpo humano intervienen los 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y pituita o flema, generados gracias al calor innato a partir de los 4 elementos ya conocidos: aire, agua, tierra y fuego. Todos los objetos, en cuanto tienen una naturaleza fisis propia, poseen determinantes cualidades que se manifiestan mediante propiedades contrapuestas, tales como caliente-frío, húmedo-seco, etc. Las cualidades propias al ser humano se distinguen en 2 categorías. Las principales, que son la nutrición, reproducción, crecimiento, las funciones cardiorrespiratorias, la sensibilidad al movimiento y las facultades específicas para cada individuo. Y las secundarias, que son inespecíficas, como la atracción, la repulsión o la retención. La vida es un movimiento, es decir, el paso entre poder ser y ser. El movimiento puede adoptar diversas formas: conversión o transformación, crecimiento, sensibilidad o cambio de posición en el espacio. Siguiente diapo, por favor. En anatomía, Galeno abarca diversos tópicos, incluyendo comentarios sobre la anatomía de Hipócrates y de Erasístrato. Lleva a cabo numerosas disecciones y vivisecciones en animales, al parecer nunca en humanos, y por ello comete errores descriptivos en la extrapolación al hombre. Gracias a esto, describe la circulación sanguínea como un flujo centrípeto en un sistema arterial y venoso, comunicado entre sí por poros en el corazón. La fisiología galénica, siempre humoralista, se fundamenta en las cualidades antes mencionadas, bajo el control de Neumann. La diversa proporción en que se mezclan las cualidades determina la constitución o temperamento del individuo: sanguíneo, flemático, bilioso o melancólico. Para Galeno, la enfermedad es una alteración de la parte afectada, alteración funcional que depende de causas externas o ambientales, internas o de disposición propias o mixtas, en que ambas intervienen.
La enfermedad es siempre un estado somático y puede presentarse bajo dos formas, como alteración permanente, aún después de que la causa haya ya desaparecido, o como daño pasajero que desaparece al cesar de actuar la causa. La manifestación de la enfermedad es un síntoma que corresponde ya sea a la función afectada, ya a la enfermedad de que se trata, siendo estos necesarios o accidentales. En el diagnóstico y el pronóstico son, sin duda alguna, el momento fundamental del ejercicio médico, ya que de ellos dependerá el buen éxito del tratamiento. Si bien Galeno reconoce la importancia de la información proporcionada por los sentidos y de la exploración, es el razonamiento en el que se basa su juicio diagnóstico, ya que, como se menciona, está firmemente convencido de que el razonamiento basta para convencer la naturaleza íntima de los fenómenos. En la terapéutica, Galeno se mantiene dentro de los ordenamientos hipocráticos, reconoce la tendencia natural a sanar, así como los principios de no perjudicar. La terapéutica galénica está basada esencialmente en un régimen de vida adecuado, ambiente, ejercicio, dietas y hábitos, una farmacoterapia racional y ocasionalmente el uso de sangrías o de cirugía. Galeno no es cirujano, por lo que poca o ninguna aportación hace en este campo, pero en materia médica, métodos Medendi proporciona una ampliación importante en clasificación, acciones farmacológicas y dosificación. Orivacio de Pérgamo fue un griego que llegó a ser el médico personal de Juliano el Apóstata. La obra más importante de Orivacio fue escrita durante sus servicios a Juliano. Se trata de una recopilación de 70 volúmenes de todo el saber médico de la época, fundamentalmente de la escuela hipocrática y alejandrina, y esta fue titulada Sinagogas Médicas. En la actualidad solo se conservan 25 de los 70 volúmenes originales. Pablo de Egina fue un médico bizantino del siglo VII y es famoso por una enciclopedia médica llamada Epítome. Esta enciclopedia tiene 7 volúmenes que recogen los conocimientos de medicina, cirugía y obstetricia de la época. Durante muchos años, este compendio se empleó como manual fundamental para el aprendizaje de la medicina, y entre sus aportaciones más destacadas está la descripción de los pólipos nasales o del líquido sinovial de las articulaciones. También describió algunas técnicas quirúrgicas novedosas, como es la resección de costillas. En conclusión, no podemos saber hacia dónde vamos sin saber primero de dónde venimos, y que el actual conocimiento de la ciencia médica no podría comprenderse como tal sin las aportaciones de la Escuela Médica de Alejandría. Gracias.